Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Yo no sé si Juan el Bautista tenía la tentación de tomar el puesto del Mesías. Es posible. Yo no lo veo como algo que no pudiera hacer. Si Jesús tuvo tentaciones, ¿por qué Juan el Bautista no? Y lo digo por lo que dice hoy el Evangelio, que el pueblo estaba a la expectativa. Y dice que todos pensaban que quizá Juan era el Mesías. Yo no sé si en un momento dado Juan hubiera pensado: pues soy popular, la gente viene de todas partes a que yo los bautice, me escuchan con atención. Eso ha generado esta expectativa. ¿Por qué no responder? Y empiezo a actuar como Mesías. Y la gente va a estar muy contenta. Ya había habido algunos usurpadores que se hacían pasar por el Mesías, farsantes. Sin embargo, vemos cómo Juan el Bautista resiste, si la tuvo, resiste esa tentación. Y cuando la gente le manifestaba esta expectativa, Juan era muy claro. Ya lo había hecho. Y había dicho: yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, no soy Elías. Y hoy también lo dice: espérense, mi función no es ser centro, mi función es ser camino, mi función no es ser meta, mi función es ser mediador. Y el bautizo que yo ofrezco tiene esa finalidad: que ustedes purifiquen sus corazones para que el verdadero Mesías encuentre un camino allanado y pueda llegar a sus corazones. Y lo dice con mucha claridad: hay uno que es más poderoso que yo. El que viene es tan grande que yo no soy digno ni siquiera de agacharme a desatarle las correas de sus sandalias. Es más, Él los va a bautizar, pero el bautismo que Él va a ofrecer es muy distinto que el mío. Yo los bautizo solamente con agua. El Mesías los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Fíjense cómo Juan el Bautista tiene los pies sobre la tierra.
y no quiere ocupar un puesto que no le pertenece. Y él es consciente de su misión y la lleva a cabo a plenitud. La segunda cosa que me llama la atención es cómo Jesús acude a ser bautizado por Juan. Y eso llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque hay que recordar, y Jesús lo sabía, el bautismo que ofrecía Juan el Bautista era de purificación, de perdón de los pecados, de arrepentimiento, de cambio de vida. Y Jesús, la verdad, no tenía ninguna necesidad de ser bautizado. ¿Por qué? Porque él no tenía pecados de que arrepentirse. No tenía una vida para convertirse. Él en todo era semejante a nosotros, menos en el pecado. Sin embargo, hemos escuchado que Jesús se bautizó sin necesidad. Pero también si nos ponemos a pensar, ¿qué necesidad tenía el Verbo eterno del Padre, el Hijo de Dios, de hacerse uno de nosotros? Él estaba muy a gusto en su cielo. ¿Qué necesidad tenía de asumir nuestra naturaleza? De ser uno de nosotros, de convertirse de alguna manera en una criatura. Él siendo verdadero Dios. Y sin embargo lo hizo. Y compartió nuestra vida. Con todo respeto podemos decirlo, se revolvió entre nosotros. El que no tenía pecado fue parte de una comunidad de pecadores. Y él expresa su solidaridad, su cercanía con nosotros, haciéndose bautizar por Juan. Pero su bautismo fue completamente distinto al de todos los demás. Sí, todos los que acudían a Juan el Bautista eran pecadores. Yo creo que si nosotros en tiempos de Juan sintiéramos esa necesidad de cambio, de conversión, de transformación interior, si reconocemos nuestros pecados, tal vez nosotros también hubiéramos ido. Jesús lo hizo, pero su bautismo fue distinto y lo hemos escuchado. ¿Qué efectos tuvo el bautismo de Jesús? Dice el texto que hemos escuchado en el Evangelio que se abrió el cielo. Es un signo muy bonito. El pecado había cerrado el cielo a la humanidad y es Jesús el que nos lo abre. Ya no es una puerta cerrada, es una puerta abierta de par en par. Y dice el Evangelio cómo el Espíritu Santo desciende sobre Jesús bajo la forma corporal de una paloma. Y es interesante esto. Hay otro texto de Isaías que Jesús mismo utiliza cuando va a la sinagoga de Nazaret, pide el libro del profeta Isaías y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. El Mesías sería ungido con el Espíritu Santo. Y hoy hemos escuchado cómo sobre Jesús desciende el Espíritu Santo y unge a Jesús. La unción, el acto de ungir, es embarrar aceite en la cabeza de una persona que va a recibir una misión. Por eso a los reyes se les ungía, a los profetas se les ungía, a los sacerdotes se les ungía con aceite. El Mesías iba a ser también ungido, pero ya no con aceite, sino con el Espíritu Santo. Y es interesante un dato. Mesías, escuchamos la palabra Mesías y la asociamos a Jesús, pero Mesías es una palabra que viene del hebreo. Y Mesías quiere decir ungido, ungido en hebreo. ¿Y saben cómo se dice ungido en griego? Se dice Cristo. Entonces, Mesías es ungido, Cristo es ungido. Cuando se abre el cielo y baja el Espíritu Santo sobre Jesús, lo está ungiendo,
Está declarando que ese que se bautizó es el Mesías, el Cristo, el ungido. Ya no es Juan. Juan se hace a un lado. Ya Juan no va a tener nada que hacer. Él es el Mesías. La apertura del cielo y el Espíritu Santo que desciende dan testimonio de esto. Pero además, como hemos escuchado, se oye una voz. Es una palabra muy bonita y es la voz del Padre. Tú eres mi Hijo amado. En ti me complazco. Fíjense qué bonita declaración le hace el Padre de Jesús a su Hijo. Es como si le dijera: hijo, te quiero mucho, te amo con todo mi corazón, me siento bien contento y bien orgulloso de ti. ¡Qué bonito! ¿Quién sabe por qué a nosotros como papás humanos a veces se nos dificulta decirle a nuestros hijos que los amamos? Más bien creemos que nuestra misión es corregirlos y regañarlos. Y muy pocas veces les decimos cuánto los queremos. Ya de adultos, muchos adultos, traemos la espinita en el corazón que nuestro papá nunca nos dijo que nos quería. Y nunca nos demostró su amor. Nunca nos dio un abrazo, un beso. Y eso afecta la vida. ¿Qué tal el papá de Jesús? No tiene vergüenza de expresarle cuánto quiere a Jesús y cuán orgulloso está de él. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¿Qué habrá sentido Jesús? ¿Cómo siente un hijo que su papá le diga eso? Yo también sé que hay hijos fastidiosos que cuando sus papás le dicen: hijito, te quiero, los hijos a veces dicen: ay, apá, hazte para allá. Ay, ya vas a empezar. Ay, no me abraces. También así hay hijos. ¿Cómo se sentiría Jesús cuando oye del cielo que su papá le dice que lo quiere mucho? De tal manera que es una manifestación muy poderosa. Cuando Jesús es bautizado, no solamente el Espíritu Santo declara que es el Mesías y que lo viene a ungir como Mesías, sino además su papá lo declara públicamente como su hijo. No solamente es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y a partir de ahí Jesús va a empezar su vida pública, su ministerio. Él necesitaba ese empujón. Y fíjense que es bonito este pasaje porque no hay muchos en los evangelios en donde se presente junta la Santísima Trinidad. Está el Padre que le dice a su Hijo que lo quiere y que se siente orgulloso. Está el Hijo que fue bautizado. Y está el Espíritu Santo que unge a Jesús con su presencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús en la tierra tenía su familia. Pertenecía a la familia de María y de José. Él era hijo de ellos. Pero también Jesús tiene otra familia, su familia de origen. Él es parte de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en su bautismo estuvieron presentes completos. Estaba la familia entera, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y claro, no podemos nosotros dejar de pensar en nombre de quién nosotros hemos sido bautizados. Conocemos el rito católico del bautismo, ya no en un río como el Jordán, sino en una pila bautismal. El ministro derrama agua sobre la cabeza de quien se va a bautizar y pronuncia una frase: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad. Lo que Jesús vivió como experiencia en el río Jordán, aunque nosotros hayamos sido bautizados
muy niños y no nos acordemos, esa misma experiencia la tuvimos nosotros. De tal manera que también el Espíritu Santo nos unge. También nosotros nos constituimos hijos de Dios. Y también el Padre nos dirige la misma expresión a nosotros. Tú eres mi hijo, muy amado, me siento orgulloso y contento de ti. Y aunque nosotros tal vez nos haya faltado un poco del amor paterno, siendo cristianos, no podemos dudar del amor que nos tiene nuestro Padre del cielo. Nos ama mucho. De tal manera que la frase que le dirige a Jesús, la podemos escuchar también nosotros, dirigida a cada uno. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hija amada. En ti me complazco. Y ojalá de veras esa expresión que el Señor nos dirige por ser bautizados, la gocemos, nos alegremos de ser hijos de Dios, hijas de Dios, que pertenecemos a esta familia, que somos como Jesús, sus hijos. Fíjense cómo Jesús quiso venir a nosotros y revolverse en medio de nosotros para poder llevarnos a ser hijos e hijas de Dios. Y por eso quiso Jesús bautizarse. Y por eso quiso también entregar su vida y salvarnos. Y por eso, antes de ascender al cielo, les indicó, mandó a sus apóstoles, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que la redención que ofrece Jesús por su muerte y su resurrección esté en nosotros presente y nos dé la vida eterna como regalo supremo. Eso es nuestro bautismo. Y hoy que celebramos la fiesta del bautismo del Señor, pues nos alegramos también de como Él, somos también nosotros sus hijos. Y hay también una vocación. Si somos hijos de Dios, tenemos que actuar como Él, como tales. Si somos hijos e hijas de Dios, tenemos que estar a la altura de nuestra condición, para que nuestro Padre del cielo siga complaciéndose en nosotros y que a través de nuestros esfuerzos, de nuestra vida que también está envuelta en la fragilidad de la carne y también, pues bueno, cometemos pecados, nos esforcemos en tratar de reflejar en nuestra vida aquello que Dios nos ha dado. Y si yo soy hijo o hija de Dios, Dios me llama a que viva como tal, a que se note que soy su hijo, a que transmita la herencia que he recibido a través de una vida, pues lo mejor que se pueda. Ojalá que de veras hagamos el esfuerzo por responder a este magnífico don que Él nos ha dado y que estemos a la altura de la vocación y de la condición que hemos recibido. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.